Hola, ¿cómo les va? Yo me llamo Orfa y me dedico a leer y a escribir. Si andas por aquí es porque seguramente a ti también te interesa el arte. Entonces te agradezco mucho tu compañía. Quédate que el tema va a estar muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca de tu primer contrato editorial. Ya terminaste tu obra, la editorial ya la aceptó y tienes que firmar un contrato. Cha, 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 chan. ¿Qué hay que revisar en ese contrato? Comenzamos. Como aclaración inicial, es mi responsabilidad decirte que yo no soy abogada. Te hablo desde mi experiencia editorial y lo que voy a hacer es solamente indicarte los puntos principales que hay que revisar en el contrato. Ahora, si tú quieres una revisión, una asesoría, una consulta más especializada, pues entonces lleva tu contrato con un abogado que sea especialista en derechos de autor. No cualquier abogado, uno especialista en derechos de autor para situaciones como un poquito más complejas. Pero los puntos más básicos que están ahí en tu contrato y que los debes revisar son los que te voy a mencionar a continuación. Y estos puntos son 5. Bueno, número 1, duración del contrato. ¿Cuánto tiempo le vas a ceder los derechos de tu libro a tu editorial? ¿Un año? ¿2 años? 1 año o 2 años pues es complicado, no da tiempo en realidad de hacer mucho con esa obra porque los procesos editoriales son muy largos. Entonces tu obra ya fue aceptada y todavía faltan muchos procesos. Ahí no acaba todo, no es como mando el Word a imprenta y ya, ¿no? Tiene que pasar por un editor, por un corrector de estilo. A veces hay varias idas y vueltas del manuscrito entre el editor y el autor. Cuando al fin se tiene un texto final, se tiene que ir a formación de interiores, a diseño de exteriores. Es un proceso largo y la editorial determinará ¿cuál es el momento más indicado para sacar esa obra? Ya sé que lo que tú quieres es que salga la próxima semana, pero no, la editorial sabe cuál es el momento idóneo antes de tal feria, después de tal evento, que salga para tal fecha, para el Día de las Madres, para el Día de los Enamorados. Recuerda que tu editor es quien sabe más de ventas y de comercialización de tu libro. Y yo sé que quieres que tu libro se venda en todos lados, no solamente por la cuestión de dinero, sino porque quieres llegar a muchos lectores. Entonces, ten confianza. Ten confianza en el editor. Así como tú quieres lo mejor para tu libro, también tu editor quiere lo mejor para tu libro. Y aunque sientas que se trata de un proceso que se está alargando y se está alargando, no es nada personal, no es porque sea tu obra, no es porque sea la primera vez que publicas. Así es con todos. Así es con todos los autores. Entonces, como duración, si le das a la editorial los derechos 1 año no va a alcanzar a hacer nada, 2 años también es poco tiempo, una buena cantidad de tiempo sería dárselo durante 5 años, 7 años a mí ya se me hace mucho, 10 años también me parece excesivo. Yo creo que una buena duración de tiempo es entre 3 y 5 años. También checa que haya una cláusula, si tú tienes como prisa porque salga el libro, que haya una cláusula que diga que si dentro de los primeros 18 meses de contratación no se ha hecho la publicación, tú tienes el derecho de retirarles el libro.
y llevártelo a otra editorial. Esto en caso de que ya tengas otra editorial interesada, porque si no se los vas a quitar de Okis y luego quién sabe si ya no encuentras otra editorial. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué te peleas con tu editor? Un tiempo justo de duración, yo calculo de duración del contrato, de 3 a 5 años me parece justo. Claro, te comentaba hace un momento, si tienes preguntas como más específicas, consúltalas con un abogado especialista en derechos de autor. Como número 2, también se tiene que especificar en tu contrato la extensión geográfica. Si estás cediéndole a tu editorial derechos para que publique y comercialice en México, en Estados Unidos, en Europa, ¿qué tal si tú sabes que tu editorial es chiquita o es independiente o va empezando y no tiene movimiento en Europa y tú quieres publicar, no sé, en España? ¿Qué tal si tienes familia en España que tiene una editorial? ¿No? Por ejemplo, entonces en ese caso cede solamente los derechos en México y manda tu manuscrito a España o a cualquier país que sea de tu interés y busca la publicación allá. Así solamente le cedes en un área. Si sabes que tu editorial es muy grande, que tiene muchas filiales, no solamente en nuestro continente, sino más allá, pues déjales los derechos mundiales. Y ellos se encargarán de llevar tu obra fuera del país si ven que funciona para otros países. Si ven que tu novela no resultaría de interés en Colombia, ni en Chile, ni en España, no la van a mover. Pero si ves que sí, pues habla con tu editor, coméntale la situación, tú decide cuál es la extensión que le vas a dar a tu editorial. Te digo, si es una editorial muy grande, que tiene muchas filiales, no la ates de manos y no solamente le des los derechos en México, sino permite que si tienen la intención, promuevan tu obra también fuera del país. Ahora, como tercer punto a tomar en cuenta está el anticipo y también las regalías. El anticipo es que puede ser muy variable. Si tú eres una estrella de la televisión y sabes que de trancazo vas a vender 100,000 ejemplares, tu anticipo va a ser grande, ¿no? Si es tu primera obra, si no tienes presencia en medios, si no eres alguien famoso y tu obra es literaria, esto va reduciendo el número de lectores. No estoy diciendo que esté mal, o sea, es lo que yo escribo, literatura, es lo que me fascina leer, es lo que consumo, es lo que me parece serio. Pero la literatura no vende tanto como un libro de autoayuda, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estás llegando a la editorial con tu primera obra y es una obra literaria, no tienes un nombre famoso, pues difícilmente la editorial te va a dar un anticipo grande. Incluso tal vez ni siquiera te den anticipo. Suele pasar. Puede pasar. Con mi primera novela yo no recibí ningún anticipo. Con mi primera novela, que es Perra Brava y que fue un trancazo de ventas, yo no recibí anticipo. X, o sea, yo trabajaba, no pasa nada, no tengo anticipo. Se recuperó después en regalías. Todavía hace un par de años me siguieron llegando regalías de la primera publicación en la que fue mi primera editorial, que fue Planeta. Y ya no estoy en Planeta, ya recibo regalías de otro lado porque Perra Brava sigue vigente. Pero te decía, si eres un escritor que está escribiendo muy literariamente, es muy complicado que recibas un anticipo. Si recibes un anticipo pequeño de 5, 10, 20,000 pesos, ¡qué padre! ¡Qué padre! Agradécelo, acéptalo, porque no todo mundo recibe anticipo. Y si no recibes anticipo, no te preocupes. El anticipo es a cuenta de regalías, es decir,
Este anticipo es un anticipo, un dinero por adelantado que se te está dando por las regalías del libro que tú estás por publicar. Si recibes un anticipo, si tú querías un anticipo de 100,000 pesos y recibiste un anticipo de 0 pesos, no te preocupes. Si tu libro vende tanto que genera en regalías 100,000 pesos o 200,000 pesos, por ejemplo, en regalías vas a recibir 200,000 pesos. Es el mismo caso. Si te dieron ese anticipo de 100,000 pesos y en regalías generaste 200,000 pesos, ya no te van a dar los 200,000 pesos porque ya te anticiparon 100,000, entonces te van a dar 100,000 de regalías. Este asunto de las regalías también es variable dependiendo de qué tan conocido seas, qué tanto vendas, pero una base justa para las regalías es de un 6% del precio de venta al público en formato bolsillo. Ay, perdón, ¿qué es el formato bolsillo? El formato chiquito que ya todos conocemos. Y en formato trade, que es como el formato normal. Miren qué bonito libro les voy a enseñar. De mis amigos Ale del Castillo y Moisés Castillo. Este es el formato trade. Este te debe dar un 10% de regalías. Es sobre del precio de venta al público. Es decir, si este libro, por ejemplo, cuesta 200 pesos en la librería, por cada libro que se venda a los autores les deben dar 20 pesos, que es el 10%. Como son dos autores aquí, serían 10 y 10 pesos para cada uno. Si venden 1,000 ejemplares, pues recibirían 10,000 pesos cada quien. Si venden 100,000 ejemplares, recibirían... Ya me revolví. ¡Ah! Bueno, el 10%. Precio de venta al público, 10% en trade, y precio de venta al público, 6% en bolsillo. Esto es lo general. Claro, hay casos, ¿no? Por ejemplo, si es un libro ilustrado, ya se divide entre dos. Si es un libro de coautoría, como este de Ale del Castillo y Moisés Castillo, pues a ellos no les toca el 10% de su libro en trade, les toca el 5%. Y porque son dos, se divide entre dos. Y en bolsillo, pues ya les toca el 3% a cada uno de ellos. Lo bueno es que ellos, Ale del Castillo y Moisés Castillo, pues son geniales, venden un puto. Y aunque les toque solamente un 3% de regalías, ya vendieron un chingo. Y pues de ahí sacan su dinerito. Ellos son muy buenos escritores que yo descubrí. Yo les publiqué su primer libro. ¡Qué orgullo! Pero bueno, se lo merecen. Ellos son unos grandes escritores. Ok, sigo con el tema. Continúo con el tema. Ya hablamos de las regalías y también del anticipo. Y último punto, checa muy bien en tu contrato qué derechos le estás concediendo a tu editorial. Porque a veces no solamente les estás concediendo el derecho de publicar libro físico, libro electrónico, formato trade, formato bolsillo. A veces también en el contrato viene que está cediendo derechos de cine, derechos para teatro, derechos para serie, derechos para audiolibro. Entonces, si tú no quieres ceder esos derechos, pues no los cedas. Antes de que firmes el contrato, revisa eso. Por ejemplo, si tú conoces a alguien súper influyente en Netflix y dices, yo puedo directamente vender mi libro en Netflix sin tener que darle ningún porcentaje a mi editorial, pues entonces a la editorial cédele los derechos del libro y no pongas en contrato derechos de serie o de película
o de X o Y, ¿no? Para que no haya después problemas, porque si tu libro se convierte en un éxito y se lo vas a vender a HBO o a Netflix, pues ahí ya entraría la mediación de la editorial y obviamente les estás cediendo un porcentaje. Si no conoces el mundo del cine, de las series, si no tienes ni idea al respecto, no sabes cómo llegar, no sabes cómo entrarle a ese rollo, cédele los derechos al editorial, porque en ocasiones si llega gente de los streamings, llega gente de Netflix, de HBO, y me tocó atender gente de HBO que me decían, oye, ¿qué libros tienes que se pueden hacer serie y que están interesantes, ¿no? Entonces yo ya le decía, pues fulanito, está muy padre, es el otro, y si yo no tenía los derechos para serie de ese libro, pues ni siquiera les hablaba de ese libro. ¿Para qué? Si yo no lo tengo, ¿no? Entonces, si tú no tienes idea de ese rollo, pues no, cédeles entonces los derechos a la editorial. Como quiera, fíjate, la publicación de tu primer libro te va a dar mucho colmillo para que puedas tener exigencias en el contrato de tu segundo libro. Obviamente, si te moviste, si te apuraste, si vendiste un chorro, si fuiste accesible con la prensa, si le caíste bien a los periodistas, fuiste amable, ya si fuiste súper grosero con la prensa, nadie te quiso entrevistar, tu libro no se vendió, ahí sí ya no. Pero hay muchos factores que entran en juego a la hora de vender un libro, no solamente la calidad literaria, sino también como el feeling del autor, caer bien, ser simpaticón, ser buena onda, no ser problemático con tu editor. Esto ya lo he mencionado en reiteradas ocasiones. A veces un autor dice, oye, regrésame los derechos de mi libro. Y el editor dice, sí, por favor, llévatelos. Porque es tan latoso ese escritor para los 14 ejemplares que vende, que tú dices, ya váyase. Que le vaya bien, allá otro editor que batalle con usted, yo ya no quiero. En fin, estas son las cosas que tienes que revisar en tu contrato: la duración del contrato, la vigencia, la extensión geográfica, las regalías que te van a dar, que te decía, debe ser 6, 10, un 25% en formato electrónico, pero este 25% es neto, o sea, de la ganancia del libro. Se ganaron 14 pesos, el 25% de esos 14 pesos. El anticipo también lo tienes que revisar y qué derechos le estás cediendo a tu editorial. Te digo, para tu segundo contrato ya vas a agarrar más colmillo. Y si tienes dudas muy específicas, búscate un abogado especialista en derechos de autor, no cualquier abogado, porque sí es un tema complejo, pero búscate un abogado en derechos de autor. En realidad, estos contratos ya casi son machotes. Están regularmente bien hechos, pero si te salen con un contrato que te pida que te pida una cesión de derechos por 10, 15 años, eso es mucho. Pero bueno, son cosas en las que uno va a ir agarrando experiencia. Espero que te haya servido mucho esta información. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que actives la campanita. Te estaré contando más acerca del mundo editorial, acerca de literatura. Vamos a estar platicando, te voy a estar compartiendo las lecturas que me gustan. Sígueme por favor también en mis redes sociales, en Twitch. Si te pasas para allá los días que hago Twitch, podemos platicar en vivo, me puedes ir comentando acerca de qué quieres que platique. Y aquí en la cajita de comentarios estaría muy padre que me cuentes tus experiencias. Si ya has firmado algún contrato, ¿qué pasó? ¿Cómo
te fue, cuánto vendiste, platícame todo el chismecillo, me va a encantar leerte. Y bueno, aunque tú no te dediques a este mundo editorial o literario, una cosa sí te digo, nadie escribirá la historia que tú no escribas. Besos, bye.